Buenos días, buenas tardes, buenas noches, los saludo, ya me conocen muchos de ustedes, la profeta y pastora Ana Magdalena Barrios del Ministerio Espíritu Santo. Esta es la escuela de Samuel y vamos a seguir con la segunda parte del ABC. Esto funciona aún más, no solamente cuando tenemos entendimiento de lo que estamos estudiando, sino cuando le ponemos pasión y obra, porque lo que estamos estudiando tiene vida. Y cuando usted le pone obediencia, esto se activa dentro de usted. Y le puedo asegurar que lo que va a vivir con la palabra de Dios va a ser algo que lo vas a sentir, se te va a notar, pero no lo vas a poder decir, porque las cosas que mejor desarrollamos es la que el Espíritu nos ministra dentro nuestro. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a tomar el cuadernillo y vamos a leer en la segunda parte, en la tercera estrofa, que dice: desde la creación del hombre, Dios le dio directivas de vida. Podemos ver que Dios utilizó la palabra para crearlo todo. Esto se encuentra en Génesis 1, del 1 al 25. Pero al sexto día, cuando crea al hombre, lo hace de una forma diferente. Génesis 1, 26. Lo hace a su imagen y semejanza. Génesis 2, 7 y 8. Al hombre Él lo forma con sus propias manos y le da aliento de vida, que viva. Le dio directivas de trabajo y de su alimentación. Génesis 2, 15 y 16. Lo dotó de inteligencia, pues uno de sus trabajos era ponerle nombre a todo lo creado por Dios. Génesis 2, 19 y 20. Dios ve la necesidad de una compañera para Adán. Génesis 2, 18, 2 y del 21 al 25. Dios puso en claro desde el Génesis cuál es el orden de vida. Primero Dios, segundo la familia, tercero la iglesia. Muy bien, aquí podemos ver que Dios con su palabra lo hizo todo. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros lo leemos muy rápido, pero cuando dice cielos, está hablando de todo lo que es la creación del cielo. Muy bien. Y todo fue con su palabra. Dios hablaba y todo se creaba. Habrá sido algo maravilloso, porque el orden, todo lo que se movía en ese momento habrá sido maravilloso. Y es por el poder de la palabra. Pero aquí hay un secreto también. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. O sea que Dios hablaba y Cristo lo realizaba. Y el Espíritu le daba vida. Y aquí podemos ver la creación trabajando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces todo lo creado, absolutamente todo, animales, montañas, ríos, desiertos, aves y todo lo que nos podamos imaginar por la boca de Dios, y como leímos en el capítulo anterior, en Génesis 1:31, vio que todo era bueno. Lo hizo con su voz, con la palabra, pero cuando crea al hombre, no. Cuando crea al hombre, lo hace a su imagen y a su semejanza. Eso lo encontramos en Génesis 1:26. Es muy bueno que usted tenga la Biblia, ¿sí? Y usted esté verificando los versículos, y si tiene diferentes Biblias también, y un diccionario, porque es muy bueno que usted desarrolle y también coloque palabras para enriquecer su vocabulario, y que tu léxico sea más rico y sea más entendible, y esto te va a desarrollar también intelectualmente. Entonces, cuando Dios crea al hombre, dice que lo hizo a su imagen, y Él lo hizo de una forma diferente. Ahora, fíjense, no dice el tiempo que Dios estuvo con el hombre, y lo crea con el polvo de la tierra. Así que podemos decir que Dios hizo al hombre con dos elementos, con tierra y polvo y agua. Lo hizo con barro. Pero cuando Dios hace a la mujer, lo hace
de una forma diferente. Aunque la mujer, cuando Dios crea al hombre, ya estaba dentro de él, la mujer no es creada de la misma forma. El hombre fue creado con polvo de la tierra y la mujer fue creada del hueso. ¿Sí? Podemos decir que las mujeres fueron creadas, fuimos hechas de marfil, pero es por la voz de Dios. Y dice que en la única creación que podemos ver es que Dios sopló espíritu. La palabra espíritu, sí, es una palabra griega. Es una palabra griega que significa neuma. De aquí viene la palabra neumático, de aquí viene la palabra neurólogo, ¿sí? Todo lo que es neumonólogo, ¿sí? Pero no del neurólogo, perdón. Neumonólogo, todo lo que tiene que ver con el aire en los pulmones, porque espíritu, ¿qué es? Espíritu es aliento de vida. Y eso es lo que Dios sopló en el hombre y es la diferencia de toda la creación. Entonces, cuando Dios le pone el soplo, el hombre hace, podemos decir que sopló espíritu. O sea que cuando sopla espíritu, que entra dentro de él, entra la presencia de Dios. Entra la presencia del Espíritu Santo dentro del hombre. Entonces, cuando Dios instruye, prepara al hombre, lo coloca dentro del Edén, porque no fue creado en el Edén, lo coloca dentro del Edén, el Señor le da instrucciones, o sea que Dios lo capacita para que enseñe. ¿Quiénes son los que enseñan? Los maestros. Entonces Dios hizo de Adán también que fuese maestro. ¿Maestro para qué? Para enseñar a su esposa y luego a sus hijos, porque él era la cabeza y él era el responsable y él era el principal. Por eso el orden de Dios, primero es Dios, porque dice la palabra del Señor, cuando vamos a los mandamientos, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, ¿sí? Absolutamente. Él es el primero. ¿Por qué? Porque cuando entra el aliento de vida, lo toma absolutamente todo. Él es el primero porque Él es la vida. Luego de Dios viene la familia y luego la iglesia. Entonces uno podría decir, porque entonces si no voy a la iglesia pero me quedo con mi familia, ¿es bíblico? No, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque así el orden que Dios dio al hombre de enseñarle, de mostrarle y de capacitarlo para que él enseñe a su esposa y a su familia, el modelo hoy sigue siendo el mismo, porque el hombre es el que tiene que ministrar a su familia. Entonces la iglesia comenzaría ¿en dónde? En nuestra casa, porque en nuestra casa nuestros hijos y la esposa reciben la instrucción de la palabra del Señor. El sacerdocio está en casa, el tabernáculo está en casa. Yo siempre digo que a Dios le gusta vivir en casa de barro, de adobe. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado, ¿sí?, del barro. Y Dios le gusta vivir en casa de barro. Dios elige vivir en usted y elige vivir en mí. Y cuando está el Espíritu de Dios dentro nuestro, ¿de qué vamos a hablar si no es de las maravillas y de la grandeza de Dios? Y aunque tengamos problemas y aunque tengamos dificultades, siempre va a salir una palabra de aliento, una palabra de vida, porque ahí es donde se activa la presencia del Señor. No se olviden lo que dice el libro de Proverbios: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que en la casa, el varón, el hombre, el padre de familia, tiene que instruir a su familia, enseñarle a orar, enseñarle el respeto, enseñarle a respetar a Dios. ¿A dónde? Y cuando vamos a la iglesia, los padres, el padre generalmente, tiene que enseñarle a respetar la casa de Dios a los pequeños. No se olviden que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará del camino. Pero ¿a quién le está dando la instrucción? A los padres. Te está diciendo: instruye. Vos sos el responsable de enseñarle y de hablarle de Dios. Hoy por hoy la gente dice: no, mis hijos cuando sean grandes que elijan. Pero el niño o el adolescente o el joven, ¿cómo va a elegir si uno no le enseña una calidad de vida? Entonces, cuando usted le muestra a Dios, lo instruye con Dios y el Espíritu de Dios reina en tu casa, en el momento de decidir, tu hijo
va a optar por Dios. Pero no porque vos se lo estés diciendo, sino que Dios ya hizo una atmósfera por la palabra que le soltaste aún cuando estaba en el vientre de su madre. Porque la presencia de Dios, ustedes saben que los bebés escuchan a partir de los 6, 7 meses, ya escuchan. Yo siempre digo que los bebés pentecostales cuando nacen no les molesta el ruido de la iglesia, porque ya cuando su mamá los traen en el vientre, ya están escuchando las alabanzas, las canciones, el hablar en lengua, la presencia de Dios. Y aun cuando su madre recibe la presencia de Dios, el niño recibe presencia. No se olviden que cuando María saluda a Elizabeth y estaba embarazada de Juan el Bautista, dice por el saludo que le dio María, que ya tenía a Jesucristo en su vientre, dice que el bebé, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, dice que se estremeció y dice algo importante, fue lleno del Espíritu Santo. Con solamente que escuchar un saludo, una bendición, una palabra. Así que mire qué importante que usted instruya a su bebé desde el vientre de la madre. Entonces, cuando tienes ya una edad, los niños no les van a estar obligando a ir a la iglesia. Los niños van a querer ir a la iglesia, a buscar la comunión de Dios, porque la comunión que va a haber en la iglesia es la misma que tiene que haber en tu casa. Porque si no, nos vamos a convertir en hipócritas, porque vivimos de una forma en casa, pero en la iglesia aparentamos algo que no somos. Y ahí es cuando somos confrontados. Por eso muchos de nuestros hijos no quieren ir a la iglesia porque ven una hipocresía. Entonces los padres es más cómodo dejarlos en las casas a los niños, a que vean la tele, a que estén con la computadora. Total, yo voy a adorar a Dios y voy a traer bendición. Error, porque lo que estás haciendo es ir vos a buscar de Dios, pero estás haciendo que tu hijo se aparte, que no escuche, porque la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios, palabra de vida, palabra que satisface toda la necesidad del alma, porque los niños, los adolescentes y los jóvenes también tienen una necesidad. Hay algo que también se ve generalmente en las iglesias evangélicas, porque nosotros bautizamos a partir de los 12 años. ¿Por qué a partir de los 12 años? Porque el muchachito o la muchachita ya tiene conciencia y puede decidir. Pero acá hay un problema. Los padres comienzan a cumplir 11 años, los niños, y ya van a los pastores y les dicen, yo quiero que se bautice mi hijo. Mi hijo se tiene que bautizar porque ya tiene la edad. Error. Eso no lo decide el padre. Eso lo tiene que decidir el joven y la jovencita. Porque esto no es una moda que se tiene que bautizar. Bautismo es un mandamiento. Y un mandamiento tiene una responsabilidad y tiene una demanda y tiene entrega. Entonces no es que yo traigo a mi hijo que se bautice y después no aparece más. A los 15 años ya no los tenés más en la iglesia. Pero nosotros estamos contentos de que se bautizaron. No, hermano, no es así. Tu hijo tiene que sentir la presencia de Dios en tu casa. Tu hijo tiene que sentir la necesidad de ser bautizado, de tomar la Santa Cena, de ser parte. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar y llevarlos, de ponerle el padre a la derecha, la madre a la izquierda, el niño en el medio, orando, enseñándole palabra de Dios, instruyéndole. Bautismo para un joven no es moda. No es para satisfacer el corazón de los padres, no, es una decisión, porque muchas veces impulsamos y los llevamos a los chicos a que tomen un compromiso que realmente no sienten. Y ahí hay un error. Entonces este es un tiempo en donde Dios nos viene a romper la cabeza y tenemos que preparar a nuestros hijos para que elijan y para que elijan bien. O usted no le está aconsejando, tenés que estudiar. Y usted le dice, aunque no quieras estudiar, vos vas a estudiar. Y vos te vas a poner a estudiar. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las cosas de Dios? No, vos vas a aprender de Dios. Y vos vas a escuchar de Dios. Y vos vas a venir a la iglesia conmigo. Y uno dice, pero eso no es déspota, obligar. Mire, usted como mamá en su casa tiene que a veces obligar a que se bañen. Los adolescentes no les gusta bañarse.
Usted le tiene que obligar a que coma. Usted le tiene que obligar que limpie su pieza. Usted le tiene que obligar, no. Algunos niños quizás no son muy detallistas y son compañeros, pero hay chicos que no. O no le obliga a usted. Bueno, si usted obliga a ciertas cosas, ¿por qué dice la palabra de Dios no es para obligar? No, no es para obligar, pero mientras el niño, el adolescente y el joven es menor de edad, es tu responsabilidad. Así como en el gobierno te dicen que si un muchacho de 16 años que maneja por autoridad del padre, maneja y choca y mata a alguien, el chico no va a ir preso. ¿Quién es el que va preso? El responsable, el padre, el que le dio el permiso. ¿Por qué somos tan prácticos en la vida natural y no imponemos esto también en la vida espiritual? Nuestros hijos no tienen que estar enojados ni peleándose, diciendo en la mesa, ¿por qué no orás vos? ¿Por qué no orás vos? Nadie quiere orar. Sin embargo, hay algo que nos tiene que hacer ruido. Hay algo que estamos haciendo mal y es un tiempo de mover las cosas. Nuestros hijos, aún menores de edad, tienen que ir a la iglesia. Tienen que estar y usted le tiene que enseñar. Los chicos son irrespetuosos. Los chicos, hijos de cristianos. No, hermanos, no. Hay algo que no está funcionando. Y eso no tiene que ver con la iglesia, ni tiene que ver con Dios. Tiene que ver con lo que enseñamos en casa. Entonces, ¿sabe lo que primero hace el Espíritu Santo, mi hermano? Te enseña respeto. Porque Él te pregunta, si yo golpeo la puerta, te dice el Señor, y vos me abrís, yo entraré. Pero Él golpea, Él te pregunta, Él no te impone, pero usted sabe cuál es lo bueno y usted sabe quién es el que tiene que reinar en su casa. Entonces, la iglesia está en tercer lugar, pero en realidad la presencia de Dios tiene que estar en la familia. Y luego sí viene la iglesia, el congregarnos, el ser parte de una comunidad del cuerpo de Cristo. En realidad, nosotros decimos que la iglesia es la novia de Cristo, pero en realidad la novia de Cristo no se llama iglesia. Anote. ¿Por qué? Porque iglesia viene del latín, ¿sí? Y del griego. Y es una palabra griega que significa eclesia. E-K-L-E-S-I-A. Eclesia. Eclesia. Ahora, ¿qué significa eclesia? Es reunión o asamblea. Es una convocación. Pero la novia de Cristo no se llama iglesia. Así se llama el conjunto de personas que se unen en la misma fe. ¿Y cómo se llama la iglesia? Bueno, ella se llama la amada, se llama la escogida. No se olvide lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 43, que dice, yo te puse nombre, mío, mía. ¿Entienden? Entonces hay secretos que Dios va a ir revelando, pero la iglesia es la amada, es la novia. Nosotros le decimos iglesia porque así nos han enseñado y así está en la palabra. No se olviden que la Biblia hoy la tenemos, ¿sí? Porque del hebreo se tradujo al arameo y del arameo al griego. Y del griego, a partir del griego, fueron traducidas a diferentes idiomas. Pero hay cosas de las cuales nos hemos acostumbrado a decir, la novia de Cristo se llama iglesia. No, la iglesia de Cristo somos todos. Por eso decimos que yo soy iglesia. Ahora, yo me llamo convocación, yo me llamo amado, pero no significa que la iglesia se llame, la novia, perdón, se llama iglesia, ¿sí? Ella es la amada, es la novia. Entonces, Dios, familia, iglesia. Que en realidad, si vos te pones a ver, a Dios lo tenés en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, porque Él lo ocupa y lo llena todo. Dios en tu mente, Dios en tu familia, Dios en tu vivir cuando te reunís y llevas a toda tu familia. Por eso hablamos que Dios es Dios de generaciones. Dios es de padres a hijos, es un legado, es un testamento y uno tiene que asegurarse que esto se cumpla bien. Y si en mí hay algo que no se desarrolló, en mis hijos más. ¿Entienden? Muy bien. Seguimos. Dice, si bien en el Antiguo Testamento, ¿sí?, no encontramos la palabra iglesia, sino la palabra tabernáculo. Y esta palabra aparece en el libro de Éxodo.
Tabernáculo era el diseño dado por Dios al patriarca Moisés, un lugar donde solo los sacerdotes oficiaban para presentar a Dios ofrendas y holocausto para perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, la palabra iglesia aparece a partir del libro de los Hechos. Anteriormente no, porque encontramos templo. ¿Sí? En los 4 evangelios vamos a ver que la gente iba al templo, Jesús era encontrado en el templo. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar también la palabra tabernáculo y templo. ¿Sí? Y a partir del libro de los Hechos se habla de iglesia. ¿Por qué? Porque era la convocación de personas que tenían una misma fe, una misma esperanza y estaban bajo una misma palabra. ¿Sí? Entonces, el tabernáculo, ¿sí? Y la iglesia eran oficiados por sacerdotes, personas apartadas. Habíamos hablado que el sacerdote cumplía 2 funciones: representa a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Esto significa que es un mediador que está en el medio para mediar, para hablar. ¿Sí? Y estas personas estaban dirigidas por Dios para preparar todo lo santo, todo lo que Dios había puesto en las leyes. Solamente la tribu de Leví tenía esa responsabilidad. Muy bien, seguimos. Cuando Dios coloca en segundo lugar la familia, no significa que tenemos que dejar de congregar por ella, sino que al contrario, los padres son los sacerdotes que ofician en sus casas y enseñan. Es lo que hablábamos recién. Y ministran y educan y protegen a sus hijos. Así como la palabra es nuestra protección, nosotros les enseñamos a decir a nuestros hijos los salmos para que se acuesten, para que almuercen. Les enseñan, ¿sí? Muchas veces cuando van a rendir decimos, bueno, clama la sangre de Cristo y pedir a Dios que te dé sabiduría. Pero mire, Dios te da sabiduría cuando el niño estudia, porque si el niño no estudia, ¿qué sabiduría le va a pedir en el momento de la prueba? Porque a veces decimos, sí, pero no me funcionó. No, pero ahí uno tiene que estudiar, uno tiene que aprender y Dios activa lo que ya está dentro nuestro, porque Él viene para traer a memoria lo que ya tenemos guardado dentro nuestro. Dice, educan y protegen a sus hijos, Dios, que Dios le prestó. En el libro de Salmos, Salmo 127.3, nosotros vamos a encontrar el diseño de Dios, ¿sí? Salmo 127.3. Vamos a leerlo. Y la palabra del Señor dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por Dios. ¿De quién son los hijos? Es una herencia. Es algo que Dios te da, que te suelta, pero son de Él. Son de Él. Nuestros hijos son de Él, así como nosotros fuimos herencia para nuestros padres. Así dice cosa de estima el fruto del vientre, porque fue una semilla que fue plantada en el vientre de una mujer. Y ahí está la descendencia, y ahí está la herencia. Dios dándonos hijos, Él soltando. Mira, hay una profundidad en lo que es la gestación, en lo que es, hay misterios que los podés recibir y percibir cuando entras en la presencia de Dios, porque estar con Dios y hablar de Dios y sentir su presencia te hace entender cosas sin poder explicarlas, pero las entendés. ¿Por qué? Porque el día que fueron gestados tus hijos, así como el día que fuiste gestado, mire, usted se acuerda el día de su nacimiento y el día del nacimiento de sus hijos, pero usted no se acuerda el día de su gestación. Ni siquiera su mamá sabe cuál fue el día de gestación. Por ahí, alguna que está con la cartilla, ¿sí? de su regla para saber cuándo se puede quedar embarazada. Por ahí alguno sabe cuál fue el día de gestación de sus hijos. Pero generalmente nadie sabe cuál es el día de la gestación de su hijo. Sí, el día del nacimiento. Pero tanto el día de la gestación de tu hijo o la tuya, como el día del nacimiento, es un día de cumplimiento y es un día de una palabra soltada de los cielos diciendo vive, y se activó. Entonces el día de cada ser humano nacido en la tierra es un día de cumplimiento. Ese día el Señor
Ese día el Señor transformó y movió algo del cielo a tu vientre. Del cielo a tu vientre. Y Él dijo, sea. Y fue soltada semilla. Y el Señor comenzó a trabajar, pero son de Él, porque el diseño es de Él. Así que cada uno de nosotros, vamos al 128, vamos ahí nomás, 128:3. Mire lo que dice. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esto le está hablando al hombre y también tiene que ver con la iglesia. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto. ¿Cómo será tu mujer? Fructífera. Tu mujer no será escasa, no será estéril y fructificará no solamente en tener hijos. Por la palabra que se ministra en la casa, tu mujer tendrá diseños, tu mujer será creativa, tu mujer será una buena ecónoma, porque fructificará en todo lo que haga y en todo lo que realice. Dice, tus hijos, está hablando los hijos varones, como plantas de olivos alrededor de tu mesa. ¿Se imagina? No está hablando que serán los frutos del olivo, dice planta. O sea que tus hijos, los varones, ¿qué es lo que uno hace con la planta de olivo? Primero la siembra, luego la comienza a preparar, le pone para que sea los árboles derechitos y luego comienza a producir. ¿Y qué es lo que pasa para que pueda producir? ¿Qué es lo que uno hace? Los poda. Uno poda la planta, así tenemos que ser con nuestros hijos, ir cortando las cosas que comienzan a crecer, ¿sí? Y enseñarle respeto, educación, enseñarle lo bueno, enseñarle a Dios. Luego de eso comienza a surgir el fruto. Y cuando comienza a surgir el fruto, ¿qué pasa con el fruto? Pues no es cualquier fruto, es olivo. Y de ahí sale el aceite. Está hablando de la unción. Nuestros hijos varones producirán unción porque está hablando de sacerdocio. Pero ¿qué es lo que pasa? La fruta sola no produce aceite. ¿Qué hay que hacer con la fruta? Hay que machacarla. Bueno, los padres tenemos la autoridad dada por Dios. Estoy hablando cuando los padres viven conforme a la voluntad de Dios. No padres perfectos, sino correctos. Los padres comienzan a apretar a sus hijos para que comiencen a desarrollar lo que tienen adentro y ellos desconocen. ¿Sí? Vamos a dejar aquí. Ustedes van a seguir con sus profesores. Con sus profesores les va a dar la tarea. Se ha aplicado. Escuche 1, 2 y 3 veces. Esto no es para saber solamente. Esto es para producir unción y para que la gloria de Dios se te aparezca en el sueño, se te aparezca cuando te levantás, cuando caminas y cuando vivís. Esto funciona porque es por la palabra. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te pido que tú bendigas, Señor, a cada alumno, al ABC, Señor, que son los primeros pasos para poder fortalecerse y establecerse en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté trayendo, Señor, sanidad a sus mentes, liberación a sus mentes, por el poder de la palabra, Señor, y que tu presencia sea de continuo, Señor, a la derecha y a la izquierda. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.